Yo lo único que quiero decir en estas últimas palabras es que a lo largo de mi vida siempre he dado la cara. Sé tomar decisiones, no tengo miedo. El Perú tiene un potencial enorme. Hoy la región está girando hacia el centro-centroderecha y el Perú está en el medio de Sudamérica. Es miembro de APEC, del Asia-Pacífico, Foro de Cooperación, es aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Lo que se necesita es un gobierno que recupere el orden. Estamos con Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Hay que reiterarlo después de 5 años. Me da gusto que estés acá, Keiko, y me tomo la libertad de tutearte porque te conozco prácticamente desde que eras una niña, ¿no? Cuando he ido a entrevistar a tu padre alguna vez. Yo creo, lo voy a resumir lo más rápidamente posible. Yo creo que el gran problema del Perú es que nos hemos pasado años peleando entre fujimorismo y antifujimorismo y no hemos sido capaces de reconocer las cosas que tu padre hizo bien, corregir lo que hizo mal y hacer lo que tu padre no hizo. Porque es cierto que hay cosas importantes que han pasado en el Perú, la independencia del Banco Central de Reserva, de la política, la apertura a la inversión, pero también es cierto que esto ha tenido una falla de origen, es decir, este crecimiento macroeconómico no le ha cambiado la vida de los peruanos. Es decir, los servicios son una desgracia. Es decir, no tenemos que decir a la gente lo que está viviendo porque lo sabe, ¿no? O sea, ¿qué es lo que propones tú, Keiko, para cambiar las cosas? Primero, agradecerte, Nicolás, por esta oportunidad. Efectivamente, regreso después de 5 años y nos conocemos de toda una vida, cuando a veces ibas a Palacio y entrevistabas a mi padre. Y también reconozco que en los últimos 25 años hemos estado en un debate estéril de fujimorismo versus antifujimorismo. Y en esos 25 años quiero resaltar que yo no he sido presidenta. ¿Okay? Han habido otros presidentes que han tratado de echarme la culpa a mí, buscando sus excusas, pero los presidentes han sido otros. Y es por eso que hoy yo lo que pido es la oportunidad de serlo. Coincido también que hay mucha desilusión, desesperanza de la gente, porque han pasado estos gobiernos que prometieron además muchas cosas y que no hicieron nada, ¿no? Entonces, las cosas buenas, más allá de quién los haya hecho Fujimori, Humala o el presidente García, hay que continuarlas. Y con esa mirada constructiva es que tenemos que devolverle el orden y la tranquilidad a todos los peruanos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Primero, derrotar a la delincuencia. Hoy nuestro país vive con miedo. Los transportistas ya no quieren poner sus teléfonos celulares, los comerciantes viven tras las rejas, los ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades, han puesto rejas en todas partes. Y los delincuentes, bien, gracias. Todos sabemos quiénes son. Yo he conversado con muchos de ellos y me decían, señora, ¿ve esos 2 que están ahí con la moto? Esos son los que me piden cupo. Y si es que no les damos 30 soles por vuelta, me decía Ricardo de Villa El Salvador, mataron a mi amigo. Han tratado de balacear también mi bus y nadie hace nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber primero un cambio en la decisión de enfrentar esto y además en nuestro caso nosotros tenemos un gran equipo. Ahora, el tema es cómo enfrentar ese cambio en un país. Es decir, una de las condiciones para superar, es decir, hay un montón, yo creo que el Perú puede ser un país de primer mundo en 20 años. Estoy convencido de eso. Pero si no resolvemos la crisis de inseguridad, y la crisis generada por la corrupción, que es transversal en el aparato del Estado, creo que este es el peor momento en la historia de la corrupción en el Perú. Sí. Pero esto no lo vamos a poder hacer si no lo hacemos juntos. O sea, acá no hay, o sea, ¿qué ideología tiene derrotar a la delincuencia? Es decir, de recuperar la paz, el poder salir a la calle sin tener miedo. Es decir, eso no tiene ideología. No, pero nosotros lo que proponemos es mano dura. Absoluta decisión para controlar las fronteras, recuperar el control de las cárceles, volver a hacer rastrillaje, que los presos y los internos trabajen por su comida, volver a tener jueces sin rostros. Vamos a tener que salir de la corte. Todo eso lo pensamos de la Corte Interamericana, pero
El otro día leía a Lucho González Posada diciendo que en realidad era un mito eso de salir de la Corte, que no necesita salir de la Corte porque tenemos legislación muy severa. Nuestra legislación es dura, solo que no se cumple, pues, no se ejecuta la ley. Se tiene que hacer también una reforma del sistema de justicia. Es verdad, de cada 10.000 denuncias, porque Nicolás, hay ciudadanos que todavía van a la comisaría, ponen su denuncia, pero ¿de qué les sirve? Porque solo 5 logran ser sentencias. Tenemos supuestamente 28 juzgados de flagrancia. Solo 6 funcionan. El resto, le falta el laboratorio, falta esto, y no funcionan. Entonces, todas esas pequeñas, grandes cosas se tienen que cambiar. Ahora, Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de la lucha contra el crimen organizado, que es una persona, a mí me sorprendió ese día porque es un hombre normalmente muy sereno, estaba muy indignado. Porque decía que esto no puede seguir así y no tenemos liderazgo, no tenemos estrategia y encima no tenemos plata, porque nos recortan los presupuestos para luchar contra el crimen. Y tenía razón, ¿no es cierto? Y tiene razón en las 3 cosas, ¿no? En la Fiscalía están despidiendo gente ahorita. Pero a lo que voy es cuando se habla de mano dura, como recogiendo el legado de tu padre, no fue la principal, no fue la mano dura la que determinó, voy a ser bien bruto para hablar, rompiéndole la madre a los senderistas. Fue la inteligencia, fue la investigación criminal espectacular, fue la alianza con la población en el campo, porque nadie habla de eso, todo el mundo habla del GEIN, nadie habla del ejército aliado con los campesinos, con las comunidades, enfrentándose a Sendero Luminoso y derrotándolos militarmente en el campo. Sí, yo lo digo, y en cada meeting, ayer en Trujillo, además una ciudad tan golpeada por la delincuencia, yo sí he hablado cuál fue la estrategia para derrotar el terrorismo. Y nosotros tenemos a Marco Miyashiro, miembro del grupo GEIN, tenemos al general Astudillo, miembro de Chavín de Huántar, que rescató a los rehenes de la Embajada de Japón, a Fernando Rospigliosi, que ha sido 2 veces ministro de Estado, crítico del fujimorismo, al almirante Tubino. Crítico es poco, ¿ah? Decir crítico. Gran crítico, muy ácido, pero más allá de las discrepancias que tuvimos en su momento, hoy tenemos una visión conjunta de cómo enfrentar la delincuencia. Okay. Y ayer lo que yo señalaba es, se utilizó los servicios de inteligencia y el rastrillaje se hará de esa manera, sabiendo cuáles son las zonas más complejas. Recuerdo cuando he estado en San Cosme me decían, señora Keiko, acá venían las Fuerzas Armadas, cerraban todo el distrito y juntos con los familiares entraban casa por casa para recuperar el armamento y detener a los terroristas que se encontraban ahí. O sea, la población misma está reclamando eso. Entonces, la inteligencia se usará. Y la población, para derrotar al terrorismo, se usó los comités autodefensas, las rondas campesinas, las juntas vecinales. Entonces, la población quiere colaborar, pero también tiene miedo. Entonces, si nosotros empoderamos a la Policía Nacional, sé que hay malos individuos también, pero en su gran mayoría son personas valientes que ponen el pecho por nosotros, que también los han perseguido. Fernando Rospigliosi se dedicó a defenderlos, porque aquellos que utilizaban su arma para defender a un vecino inocente terminaban presos. Claro, hoy finalmente están libres. Ok, entonces tenemos que trabajar. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cambio en la normatividad, cambio en el sistema penal, construir más cárceles. Y yo sí creo que así como El Salvador pudo controlar a las maras, a los delincuentes, a los sanguinarios, el Perú con mayor razón. Ahora, no quiero perderme en esto porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que hay que hacer una diferencia entre militares que han sido sometidos absurdamente a juicios de décadas, con homicidas, con gente que ha matado niños. O sea, esa gente no tiene perdón. O sea, no me parece justo hablar de los militares y no hacer una diferencia entre el general Rivero y un asesino como Martín Rivas. No son lo mismo, por Dios, no son lo mismo. Así pero en fin, no quiero perderme en eso, ¿no? Pero estamos de acuerdo, Fernando. O sea, yo tampoco... Nicolás, obviamente. Perdón, Nicolás. A mí tampoco... equivocando de medio. A mí tampoco me gusta generalizar, ¿no? Pero yo sí creo en potenciar, digamos, el valor de las instituciones. Y eso es lo que lamentablemente se ha mellado en los últimos años. Estamos claros. Ahora, vamos a los asuntos de fondo. Yo decía, o sea, nosotros tenemos tremendos problemas, la inseguridad, la catástrofe de los servicios, la corrupción, pero en el otro lado
tenemos el país de las oportunidades, ¿no es cierto? Tenemos lo que el mundo necesita y hay que producir un cambio. Es decir, ¿pero qué es lo que tú propones hacer? Hace años que quieres ser, que es la cuarta vez que quieres ser presidenta. Y fíjate, hablaba el otro día con Miguel Vega Alberca y me decía, cuando se desarrolló el programa del Movimiento Libertad, que fue el antecedente de lo que después tu padre llevó a la práctica desde el gobierno, el mercado mundial, la mayor parte del comercio mundial se hacía del otro lado del mundo, en el Atlántico. Ahora la mayor parte de la economía del comercio mundial ocurre en el Asia-Pacífico. Cambió y eso supone un cambio y eso ha mejorado y multiplicado nuestra posición por la ubicación, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué propones tú hacer para cambiar las cosas? Para que este crecimiento no se detenga y a la vez le cambie la vida a la gente aprovechando estas circunstancias tan favorables. Sí, para responder a tu pregunta, Nicolás, voy a regresar a tu primera reflexión, ¿no? Las bases que sentó Alberto Fujimori. Por supuesto, también critico sus errores, pero en estas bases, en la economía social de mercado y en tener un banco central de reserva autónomo e independiente, a diferencia de la izquierda que quiere sacar a Julio Velarde, nosotros tenemos que defender su autonomía para garantizar una inflación baja en nuestro país. Esto lo que fomentó es una economía social de mercado que permite, ¿qué cosa? Competitividad, que nuestros productos puedan salir, pero con una mirada en que el Estado tiene que proteger también al que menos tiene, al pequeño agricultor, ayudarlos. Tenemos que ir a la franja, discúlpame, bueno. Keiko, no es obligatorio. Vamos a la franja. No sé qué me dice la señora, es que la gente quiere guerra, pero no van a tener, no van a tener. Pero lo que yo sí quiero, es decir, me queda claro lo que ustedes están proponiendo con respecto a enfrentar la delincuencia, pero el otro tema es el de la corrupción. O sea, tenemos una corrupción generalizada en el Perú. ¿Qué van a hacer ustedes para enfrentar esto? Bueno, hay que enfrentar la gran corrupción que hoy la vemos con los presidentes que lamentablemente y con vergüenza están en prisión, y también la pequeña corrupción del día a día, del que el ciudadano sufre y la queja. Entonces, para eso lo que planteamos es una simplificación administrativa en todas las decisiones del Estado, que todas estas compras y adquisiciones estén viéndose en línea de manera virtual. Y lo segundo, yo voy a convocar a una oficina de personas como oficiales de cumplimiento para quitar justamente todos esos cuellos de botella. Donde hay burocracia, hay la posibilidad de que haya corrupción. Entonces, lo que hay que hacer es simplificar las cosas, ¿no? Ahora, tú dices que hay que tener mano dura en relación a la lucha contra la delincuencia, pero también tendría que haberla. Por ejemplo, el otro día hablábamos, iba a ser una pregunta que quedó en el aire porque no tenía respuesta. ¿Por qué hay expresidentes presos por corruptos y no hay ningún empresario de los que los corrompieron en la cárcel pagando lo mismo que ellos? ¿Por qué? Bueno, eso hay que preguntarle a los fiscales y jueces que han hecho todas estas investigaciones. Y ya sabemos que ha habido un fiscal que hoy se ha declarado como operador político, ¿no? Y eso también hay que lamentar, porque dentro del Ministerio Público hay muy buenos fiscales. Lamentablemente, por unos cuantos han manchado la imagen de toda su institución, que utilizando recursos y presupuestos del Estado se dedicaron a debilitar y a perseguir. No voy a hablar de mí, voy a hablar del expresidente García, del señor Lucho Castañeda y de 40 personas dentro de Fuerza Popular que no hemos sido gobierno. Pero bueno, yo creo que la gente ya está viendo quién es quién y se han sacado la careta. Pero, Nicolás, regresando a su pregunta, ¿cómo hacemos para devolverle la confianza a la gente cuando tenemos un Estado que no funciona y que no cumple? Entonces, para nosotros, por ejemplo, en el tema de la agricultura, sí, estamos muy contentos de que Perú sea agroexportador, que hoy sea el segundo motor de nuestra economía, que podamos exportar arándanos, uvas, espárragos, pero tenemos que enfocarnos y ayudar a los pequeños agricultores. 2.200.000. A ellos les decimos, vamos a construir reservorios, canales de irrigación, traer semillas mejoradas, que el Banco Agrario dé los créditos de una manera mucho más rápida. Y además volveremos a traer los tractores. Tenemos que ayudarlos a conseguir mercados, a sacar sus productos, a construir no solamente las carreteras, sino las trochas carrozables.
tienen que sentir la presencia del Estado. Y la otra cosa, por ejemplo, el PRONA, que lo vamos a repotenciar y va a volver a ser centralizado para trabajar con las ollas comunes, con los comedores populares. Cuando el precio de la papa caía al suelo, el PRONA inmediatamente iba directamente a los agricultores y le compraba la papa para luego ser distribuida en los comedores populares. De tal manera que el precio no se iba al suelo y se garantizaba un ingreso mínimo. Lo mismo se hacía, por ejemplo, Foncodes con la fibra de alpaca. Esto me lo han recordado los hermanos comuneros de Puno. Entonces, había un Estado proactivo ayudando directamente a la gente. Ahora, nosotros tenemos extraordinarias oportunidades, minería, agricultura, turismo, pero no tenemos infraestructura. Yo he estado revisando la historia, por ejemplo, el Perú era pionero en trenes, había 52 ferrocarriles en el Perú circulando simultáneamente, ahora somos los últimos de Sudamérica en trenes. Es decir, ¿en qué momento va a empezar a construirse la infraestructura que el Perú necesita en realidad para todo? Bueno, tenemos que la carretera de Tumbes a Tacna tiene que ser de doble vía. Las carreteras centrales, se habla de una, no, tenemos que tener varias carreteras centrales de penetración hacia nuestra sierra. Sayán, Ollón, Yanahuanca, hacia Huánuco y Pasco. La de Canta, Huayay, la de Huancaya, Huancayo, además de la carretera central, por supuesto. Yo acabo de mandar un mensaje a la región Junín. Los trenes, en el caso de Lima, nosotros lo que hemos dicho es tenemos que ampliar la línea que ya funciona y de Villa El Salvador tiene que llegar, por ejemplo, hasta Lurín y tenemos que agilizar las 4 líneas adicionales para que las 6 líneas funcionen rápidamente, porque el tema del transporte, además de que son víctimas de las extorsiones, los ciudadanos nos roban 2 o 3 horas diarias a los que vivimos en las grandes ciudades por este tráfico terrible. Entonces los trenes no solamente serán en la capital, sino también estamos contemplando en Arequipa y en Trujillo para agilizar el tráfico. En el tema de infraestructura tenemos también que hablar de la infraestructura básica, Nicolás. O sea, la gente no tiene títulos de propiedad, no tiene agua, no tiene desagüe. O sea, eso es inaceptable en un país que se supone que tenemos mucho más recursos. Entonces, tenemos que repotenciar COFOPRI para entregar 1 millón de títulos de propiedad, pero además dinamizar Sedapal. O sea, Sedapal, al ser una institución totalmente estatal, nosotros lo que queremos es que sea una asociación público-privada para que el sector privado dinamice y que el agua llegue a todas las familias en nuestro país. Ahora, ¿eso cómo va a funcionar eso? Porque tenemos la cantidad de obras paradas, es decir, el esquema 300, la gente de Chorrillo, estamos hablando de miles de personas, cientos de miles de familias en Lima que no tienen agua potable. Y no tienen agua potable no porque no haya proyectos, los proyectos están, algunos ya están incluso en marcha, hay uno al que le falta el 15% de la obra y no tienen cuándo terminarla. ¿Cómo se va a enfrentar eso? Que como ocurre en el agua, ocurre con carreteras, hospitales, colegios, en todo el país. Sí, las grandes pistas de nuestra capital no fueron hechos por la empresa privada, fueron hechos por los batallones del ejército. Entonces, lo que hace falta es convocar a todas las instituciones. En algunos casos sí se podrá hacer concursos públicos, licitaciones en las que participará directamente el empresariado, concursarán. Además, se hará nuevamente, como vuelvo a repetir, en concursos virtuales, en línea, todo transparente. En otros casos se hará APPs, en la que el Estado, por ejemplo, Petroperú, Sedapal, para inyectarle transparencia, tenemos que convocar al empresariado. En otros casos se puede hacer G2G, gobierno a gobierno, que son modelos que han significado mayor dinamismo, ¿no? Entonces, obras por impuesto es el otro mecanismo. Pero en casos excepcionales también tendremos que convocar al ejército para poder hacer las cosas de una manera más rápida. La gente me bombardea, me dice, no defraudes al pueblo. Eso supone que te toca atacar, ¿no? Pero, Roberto Burnero, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho, confíen en el jurado que va a garantizar que cada voto sea respetado. Y esto, en respuesta a las declaraciones
tremendas que ha hecho el candidato de Renovación, donde incluso ha agraviado al presidente de la OMPE, le ha dicho delincuente, le ha dicho cualquier cosa, ¿no? Y está amenazando, o sea, está anunciando que estamos camino a un fraude electoral, ¿no es cierto? ¿Tú crees que estamos amenazados por un fraude, Keiko? No, yo creo que hoy la situación es distinta a hace 5 años atrás, por ejemplo. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones es un jurado que está completo, que tiene sus 5 miembros, ¿no? Hace 5 años eran 4 y el presidente tenía voto dirimente además. Y la otra gran diferencia es que hoy en nuestro país las cédulas de votación se van a mantener intactas hasta el día de la promulgación del resultado. Si es que Renovación Popular y Rafael López Aliaga tiene dudas de alguna mesa, él podrá pedir el conteo nuevamente de esa mesa. Y yo creo que eso le da mucha tranquilidad, no solamente a los ciudadanos, sino también a los partidos políticos. Pero tú eres consciente de que parte de la crisis política tremenda que hemos vivido en los últimos años se te atribuye a ti por el hecho de que cuando salió electo PPK, tú no reaccionaste como debiste reaccionar. Todo el mundo pensó que ahí iba a haber... O sea, PPK había estado en tu estrado llamando a votar por ti en la elección anterior. Todo el mundo pensaba, acá viene una gran alianza entre PPK y Keiko Fujimori, y luego lo que vendrá es que la siguiente presidenta, por lógica, será Keiko Fujimori. Y fue un tremendo pleito que terminó en la vacancia de PPK. Y luego desconociste el resultado electoral del 2021. O sea, tú vas a... en este momento, sin saber cuál es el resultado, sea cual sea, ¿tú vas a aceptar el resultado de la elección? Por supuesto, pero permítame aclarar ciertas narrativas, ¿no?, que se han creado alrededor mío. Cuando ocurrió la elección en el año 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, yo hice una conferencia de prensa para reconocer el resultado. Además, tenía la presión de los dirigentes que me pedían, presenta tachas o pide un reconteo de los votos. Y yo les dije, no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Yo voy a reconocer los resultados y al que me quiera acompañar, que venga a mi lado. Porque para mí era muy importante no solamente quien habla, sino los congresistas, la plancha, el equipo técnico, también reconozcan. Y eso se hizo. Y así lo señaló la prensa internacional. Keiko Fujimori reconoce los resultados. No presenté ni una sola tacha. Okay. Distinto fue la noticia que el periodismo nacional vendió. En el año 2021, nosotros lo que hicimos es utilizar los recursos legales y constitucionales que la ley nos permite y presentamos cerca de 700 tachas, Nicolás. Lamentablemente no se quiso estudiar esas mesas y ahora lo que nosotros tenemos es una resolución del Poder Judicial de un habeas data que se presentó en la que pedimos que se publique el padrón electoral, la lista electoral. Lamentablemente nos han puesto otra traba, ¿no?, y nos exigen el pago de 17 millones que no tiene el partido, cuando se podría hacer la presentación de estas actas de manera virtual sin costo alguno. Pero vuelvo a repetir, yo reconocí los resultados más allá de todas esas observaciones que se tuvo. Pero no tienes... Es decir, hemos vivido una tremenda crisis política, tú has tenido un peso muy importante en el Congreso, tú no tienes algo que criticarte a ti misma de lo que ha sido tu papel en esta crisis. Sí, Nicolás, por supuesto. Yo creo que aprendimos a que tenemos que priorizar más el diálogo y no tanto la confrontación. Y de ese aprendizaje, porque no solamente tiene que uno decirlo, sino demostrar en sus acciones. Y yo les puedo decir que todas esas personas que fueron muy violentas en su lenguaje han sido retiradas y no forman parte de Fuerza Popular. Entonces hemos pasado de ser tildados a confrontacionales, ahora nos dicen por lograr acuerdos y priorizar el diálogo que somos miembros de un pacto mafioso, ¿no? Entonces, ya, y eso no es somos, otro tema. Y no ¿Son o no son parte del pacto mafioso? No, Nicolás, ni lo uno ni lo otro. O sea, ustedes no tienen cupo de ministros en la repartija. Falso. Lo que nosotros somos un gran partido, que todavía nos falta mucho por crecer, por aprender, por seguir siendo institucionales, pero Fuerza Popular tiene dentro de sus directivos a personas que han sido miembros de un gobierno exitoso que trabajaron al lado de mi padre. Y tenemos jóvenes con fuerza, con energía, que también están participando en política. ¿No somos perfectos? No. Seguramente cometeremos errores, pero sabemos enmendarnos en nuestros errores. Lo que nosotros buscamos es fortalecer nuestra democracia.
Y lo hemos defendido. El día 7 de diciembre, cuando el señor Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso y cerrar varias instituciones, junto con otros partidos, porque no hemos sido, eso no es un mérito solamente de Fuerza Popular, no, es mérito de la prensa, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Congreso de la República, de la ciudadanía que se puso de pie, pero nosotros también. Y ahí hemos jugado un rol fundamental para defender la Constitución, para defender lo avanzado y para seguir construyendo puentes de diálogo. Pero ese no era el momento indicado para adelantar las elecciones. La propia Dina Boluarte venía con una serie de cuestionamientos porque había violado la ley, o sea, ejercía como directiva de un club departamental y era vicepresidenta a la vez, es decir, y no era el único cargo contra ella, ¿no? Bueno. Y se le mantuvo como presidenta hasta el 2026, hasta al precio ¿no? Del descrédito al Congreso de la República. O sea, ¿no hubiera sido mejor adelantar las elecciones como se reclamaba en ese momento? Exactamente, Nicolás. A ver, Dina Boluarte llega, no porque era miembro de mi plancha, por favor, era vicepresidenta de Pedro Castillo. Ok. Cuando ocurrió el intento del golpe, lo que constitucionalmente mandaba la ley era que ella asuma el mandato. Frente a todas las movilizaciones, nosotros presentamos no una, sino 2 veces el pedido de adelanto de elecciones. Yo misma lo dije estando en Palacio de Gobierno. La salida a esa crisis política era convocar a nuevas elecciones. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Estabilidad. Perdón, vamos a la franja. Sí, vamos a la franja, sí, tenemos franja. No, seguimos. Fue un corte satelital que nos entra así. No, pero estamos, hemos comprometido con tus asesores 11 y 10, nos ha dado, ¿no es cierto? Hasta las 11 y 10. Gracias, Nicolás, por este espacio. Bueno, y ya luego, en el tema de seguridad, nosotros hemos censurado 2 ministros del Interior del gobierno de la señora Boluarte, porque creíamos que debían haber cambios en las decisiones y en las políticas públicas para enfrentar la delincuencia. Y ya luego la gota que rebalsó el vaso fue el atentado que ocurrió en Chorrillos contra un grupo de cumbia tan querido en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser esto? O sea, vamos a tener segunda vuelta, todo indica que vas a pasar a la segunda vuelta, no se sabe, solo Dios sabe con quién pasarás, ¿no es cierto? Exitosa. Yo no creo que ocurra una segunda vuelta entre 2 posturas digamos, por así decirlo, de derecha, ¿no es cierto? Porque eso no es representativo realmente del sentimiento, creo yo, del electorado nacional, pero es altamente probable que te enfrentes a alguien como Carlos Álvarez o que te enfrentes a alguien como incluso Ricardo Belmont, o de repente, que sería horrible repetición de la historia con, ¿no es cierto?, Roberto Sánchez disfrazado de Pedro Castillo, ¿no? Pero, ¿cómo enfrentas tú la segunda vuelta? Primero... Porque tú eres consciente que tú tienes un voto, está claro, pero tienes que ganar un voto que no es tuyo, de gente que no confía en ti, de gente que no ha votado antes por ti. Es decir, este es el momento más importante probablemente de tu vida, ¿no? Primero, agradezco todas las muestras de cariño y de solidaridad y de confianza que he venido recibiendo en los últimos años. Segundo, Nicolás, yo no creo que nadie está seguro en una segunda vuelta. Por eso que le pido a la militancia, y por eso estoy acá, porque hasta el último día me van a escuchar hablando de mis propuestas, porque nada es seguro. El voto está muy fragmentado. Entonces, yo pido que nos ayuden a transmitir nuestras propuestas y que se inscriban como personeros. Eso es fundamental para el 12 de abril. Si es que la población me da su confianza y paso a la segunda vuelta, primero, con mucha gratitud y con mucha humildad, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir escuchando. Y soy consciente que hay un gran porcentaje de los peruanos que no confían en sus autoridades, que están desilusionados, y a ellos hay que convencerlos. No con insultos, como hemos escuchado en los debates o como venimos escuchando los últimos 25 años que nos ha gobernado el antifujimorismo, sino con ideas, con respeto, con mucha pero tolerancia. ¿eso qué significa? ¿Que tú vas a convocar acuerdos con otras fuerzas políticas para la segunda vuelta? E incluso, ya ponte, ganas las elecciones, para lo cual, es decir, porque es un reto, ¿no es cierto? ¿Esta es la última? Dime la verdad, esta es la última. O sea, tú te tienes que haber parado frente al espejo y te has dicho, Keiko, esta es la última, ¿no? Si esta no la hago,
quiere decir que los peruanos no quieren que yo dirija el país. Mire, ¿Tú lo sabes o no? la respuesta, Lo tienes que saber. La respuesta la tienen los ciudadanos. Y de parte mía, yo tengo un gran compromiso de seguir formando jóvenes. Y eso es algo que yo disfruto y me llena de gran alegría ver que jóvenes que vienen 12, 15 años formándose en política, hoy están participando, hoy, algunos son congresistas, y vamos a ir renovando la sangre política de nuestro país. Esa respuesta prefiero darla después de los resultados, pero vendré acá nuevamente, Nicolás. ¿Okay? Creo que tenemos un reto enorme porque hay un 30% de ciudadanos que no han decidido su voto. Y un gran porcentaje lo definirá en la cola, ¿no? Entonces, ahí yo les diría, utilicen las redes sociales. Si algo creo que coincidimos, Nicolás y yo, es que hoy las redes sociales es una herramienta poderosísima. Ahora, lo hablamos en 2021, ¿te acuerdas? Sobre el tema del financiamiento de los partidos. Ahora se está hablando de tu relación con Samuel Dyer, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a contar. Empresario. Pero ¿cuál es la relación con Samuel? A ver, yo he ido a Panamá el año pasado invitada por CAF a dar una conferencia con varios políticos de Latinoamérica. Y entiendo que en este tipo de conferencias asisten empresarios prestigiosos. Ahí pude conocer y saludar a Samuel Dyer, a quien le agradecí porque en el año 2021 me habían dicho que él había ayudado en mi campaña. Tenemos una historia de mucha rivalidad entre ambas familias, pero decidimos darnos un saludo cordial, entendiendo que tenemos una obligación de mirar hacia el futuro. Hoy además, capítulo aparte, nos acompaña en el equipo de personeros Luis Dyer, que es su sobrino, que está retirado de la empresa, que no forma parte de ese consorcio. Y Luis y yo hemos coincidido porque tenemos a nuestras hijas en el colegio. Él tiene una gran experiencia en temas de personeros. Es un gran empresario y yo le agradezco que nos esté ayudando, porque en realidad no ayuda a Fuerza Popular, lo que ayuda es a la democracia, lo que ayuda es a que los resultados se respeten. Hablando de hijas, resulta que tu hija es muy amiga de la hija de Ricardo Belmont, ¿no? Bueno, cuando hablaba de Lucho Dyer, hablaba de mi hija la menor. Efectivamente, mi hija la mayor, Kiara, es amiga de Kristen. Ellas se conocen, yo conozco también a Kristen, ha estado varias veces en casa y Kiara ha estado en casa del señor Belmont. Y me encanta que ellas mantengan su amistad más allá de la política, porque los peruanos, más allá de nuestras ideologías, de nuestros pensamientos, y vamos a discrepar Nicolás y yo muchas veces, pero tenemos que tener la capacidad de poder dialogar. Ahora, yo te decía que tú eres consciente de que si quieres ganar una segunda vuelta en la que según todos los indicios vas a estar, vas a tener que conquistar a un electorado que te ha sido esquivo, como decían antes, ¿no es cierto? Que es virar hacia el centro, ganar la confianza de gente que no confía en este momento en ti. Pero por el otro lado, tú has tenido, y de eso hemos hablado, no quiero detenerme porque la última vez hablamos largo de ese tema, aunque fue hace 5 años, del tema del financiamiento de las campañas. Y financiamiento de bancos, por ejemplo, pero hay que cambiar el sistema financiero, hay que democratizar el sistema. Es decir, no les va a gustar a algunos que fueron auspiciadores electorales tuyos si tú tomas medidas de ese tipo. ¿Estás dispuesta a eso? Abrir el abanico, por ejemplo, del sistema financiero y mejorar el acceso con la competencia de la gente a crédito al alcance de todo el mundo. Sí, lo conversábamos en la pausa. Los organismos reguladores de nuestro país tienen que ser cambiados en su totalidad, porque el sistema es muy bueno. El Perú fomenta las inversiones, pero para eso tenemos también organismos reguladores que se encargan de evitar los oligopolios, de evitar los monopolios, pero estos lamentablemente da la sensación que han sido cooptados por estas grandes empresas. Tú mencionabas, Nicolás, también el tema de cómo se va a gobernar, ¿no? Nosotros haremos una convocatoria amplia y hemos demostrado en estos últimos años que sabemos dialogar, pero mi prioridad no será dialogar ni convocar a los partidos políticos. Yo creo que acá tenemos que convocar a todos los ciudadanos, a las personas con experiencia, con capacidad técnica, que quieran jugársela por el país. Mi principal alianza será con los ciudadanos, con la población.
Keiko, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco mucho. No era tan... Me piden que te pregunte sobre eso de la universidad, lo que el profesor... Escúchame, ya habrá oportunidad. No, pero brevemente, sí, yo soy profesora, se le llama Distinguished Leader Fellow de el Adam Smith Center de la Universidad de Florida. Doy conferencias por el mundo, hago investigaciones y agradezco esa oportunidad. Más allá de las críticas, estamos a pocos días de las elecciones, así lo entiendo. Seguimos para adelante con mucha fuerza, con mucho optimismo y le pedimos a los ciudadanos que incluso en el momento de la cola sigan viendo las propuestas. Un favor, tengo que ir a la franja, dura 2 minutos. 2 minutos, regresamos para despedir simplemente. Nada más, para despedirnos adecuadamente. Vamos a la franja. Este es el horario de Exitosa Te Escucha. Yo quiero agradecerle a Katiuska por habernos cedido unos minutos de su valioso tiempo, pero yo creo que la oportunidad, la meritada, está con nosotros Keiko Fujimori. Tenemos que terminar ya la entrevista. Keiko, te agradezco por haber estado acá. Y yo sé que debe haber gente de la barra brava que se ha decepcionado que esto no sea una trompeadera, pero creo que de eso no se trata. Yo creo que hay que encontrar los caminos para encontrarnos en el Perú, porque si no enfrentamos juntos las dificultades y las oportunidades, vamos a perder otra vez el tren de la historia, como ha ocurrido ya demasiadas veces en la historia del Perú. Pero tenemos que acabar. Y tú has sido un gran crítico nuestro y lo tienes que seguir siendo, ¿no? Los periodistas tienen un rol fundamental de criticar y nosotros los políticos de explicar. Yo lo único que quiero decir en estas últimas palabras es que a lo largo de mi vida siempre he dado la cara. Sé tomar decisiones, no tengo miedo. El Perú tiene un potencial enorme. Hoy la región está girando hacia el centro-centroderecha y el Perú está en el medio de Sudamérica. Es miembro de APEC, del Asia-Pacífico Foro de Cooperación, es aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Lo que se necesita es un gobierno que recupere el orden y que vuelva a poner al Perú en el medio del mapa mundial. Los peruanos unidos sí lo vamos a lograr. Muchas gracias. No te puedes quejar, has tenido... Me van a dejar con palo por esto, pero no importa. Te traigo tu irudo ahí. Además, yo grabé un video que decía, Keiko, nunca serás presidenta. Y, escúchame, hice como 1,5 millones de reproducciones, ¿no? Vas a tener que demostrar que me he equivocado. Bueno, será un gusto volver para decirte que te equivocaste. Gracias, Nicolás. No, y el espacio está abierto. Después de la segunda vuelta coordinamos para una entrevista, porque se inicia una etapa, creo, distinta, ¿no? Ojalá, este 12 de abril ustedes tienen la oportunidad. Claro. Muchas gracias a Keiko Fujimori por estar con nosotros.